bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día equipo más que completo. Regresa el maestro Juan Andrés Salfate. Muchas gracias, maestro. Aplauso para Muchas gracias. Bienvenido de Oye, vuelta. carepalo, dicen por la... No, para nada. Con puro trabajo. Salfate, oye, llegaste el día indicado porque vamos a arrancar este capítulo de Así Somos ya madrugada de día miércoles hablando justamente de Jeff Bezos, que lo logró, cumplió esta hazaña de viajar justamente al espacio en su propia nave en un vuelo de un poco más de 10 minutos que vamos a ver ahora. Ahí está. Oye, Jeff Bezos, que en realidad es el segundo multimillonario que llega al espacio. Recordemos que la semana pasada lo hizo Richard Branson con Virgin Galactic. En esta ocasión le tocó a Blue Origin, Salfate. Y al final uno se pregunta, ¿esto finalmente podría entenderse como un gustito de los multimillonarios con el fin de cumplir su sueño desde niños, quizás, de llegar al espacio? Buena pregunta. Fíjate que en el caso de Brennan, sin lugar a duda, es un gustito que él se da. Pero en el caso de este hombre, la verdad es que él junto con Elon Musk tiene proyectos a futuro respecto al espacio. O sea, él ya ha establecido que parte de sus nuevos negocios, por un lado, la necesidad del hombre de ampliar las fronteras, de posibilitar la vida fuera de este planeta e incluso generar algún tipo de extracción minera, ya sea en la Luna o en algún planeta lejano dentro de lo que la tecnología le permite. Entonces, en este caso, creo que hay una pequeña diferencia que tiene que ver con que esto es parte de sus planes en el mediano y largo plazo. Hay negocios futuros. Exacto, hay negocios futuros. Ahora, si tú me preguntáis, yo creo que en realidad, ¿por qué estamos viendo que los multimillonarios, digamos, están agarrando un cohete y se están yendo lo más lejos que pueden? Es porque a mí me da la impresión de que aquí, después de haberlo hecho todo, están arrancando. Sí. A mí me perturba más la forma del cohete. ¿Te perturba? Es muy... ¿Recuerdan? Pasan las películas, pasan la vida real. No, pero podríais compararlo con la película de Austin Powers con Dr. Evil. Ah, claro. No, hace que vuele... No la viste, por favor. Hace que salga este cohete. Jeff Bezos, en el fondo, le ha dicho a la humanidad que la tiene más grande que todos, de una manera muy tranquila, muy fálica. Lo está demostrando ahora. Hay un detalle. Sí, pues re poco aerodinámico, pero dijo así como, oye, esto no parece lo que te había dibujado, un Walt Disney. Es como ponerlo sobre la mesa, literal. Es ponerlo en el espacio sobre la mesa. Ya, pero ojo que tiene un diseño que no es el más aerodinámico, sin embargo, es como muy cool, es como de ciencia ficción, es como de colección, es como un juguete. Y por otra parte, y al menos lo que a mí más me llama la atención es el momento en que despega. Por lo general, todos los despegues que se habían desde Cabo Cañaveral, en la época más fructífera de la NASA, ahí lo estamos viendo, mira, por favor, fíjate, no tiene esas brutales cortinas de humo, ni esa explosión necesaria para poder romper y salir hacia la estratosfera. Entonces, la gravedad. Exactamente, es bastante llamativo que, mira, fíjate, mira, es muy poco el humo en comparación a los despegues de Cabo Cañaveral. A mí me parece que acá se desarrolló algo a nivel de propulsión, de lo cual no tenemos idea y lo cual tampoco nos van a contar. Yo creo que alguna vez lo dije en este programa. Me parece que la gran búsqueda que hay detrás de todo material de nave extraterrestre, o como quieras llamarle, que han encontrado, son las formas de impulsor. Exactamente, tiene que ver con la propulsión y con la necesidad de poder tener, aprovechar mejor el combustible, creo yo, para poder ampliar el espectro y poder llegar mucho más lejos. A mí me parece que hay un detalle ahí muy importante del cual no se ha hablado tanto. Oye, se habla de 28 millones de dólares el pasaje, más o menos cada persona. ¿Tú quieres viajar? Bueno, 28 millones de dólares. Espérate, ¿de aquí para adelante? No, en este vuelo. Al menos en este habría salido un monto de 28 millones de dólares. Y eso que la subasta partió por persona. En 4,9 millones de dólares. Eso te habla de alguna forma también de todas esas ansias de poder conocer el espacio. Sé que Salfate nos vaya a contar toda la tripulación, todos los que estaban ahí, pero este viaje, y me parece necesario que lo digamos, fue un viaje de aproximadamente 10 minutos, un viaje experimental, un viaje para ir a probar algo de alguna forma más allá de cruzar esta barrera de los 100 kilómetros que se cruzó efectivamente por algunos minutos. Algo ellos querían ir a probar probablemente que nosotros no sabemos. De todas maneras, ese es el rango donde termina la estratosfera y ya podemos decir que estamos fuera del barrio del planeta Tierra. Claro. Ahí entramos derechamente al espacio. Ojo, no se puede ir más allá por un asunto de seguridad, porque si tú entras en órbita o pasas esa barrera, una gran cantidad de kilómetros más, el ingreso amerita una cantidad de cálculos en donde tu cápsula se va a incendiar producto de la fricción del regreso con la Tierra. Entonces, la verdad es que por el momento solo se permiten hacer eso por un asunto de seguridad. Podrían haber ido más lejos, claramente, pero la verdad es que no es lo recomendable. Que no lo acompañaron, sin embargo, dos personas que son bastante notables. Bueno, una, la verdad, más que otra. Wally Fung, piloto, mujer,
82 años, que ya en el año 61 había postulado para ser astronauta, cuando comenzó toda la carrera espacial, esta gran competencia entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Ella, por un asuntos de machismo, por asuntos, digamos, de aquellos años, la verdad es que le hicieron hacer todas las pruebas, calificó con nota excelente en cada una de las áreas, sin embargo, nunca pudo subirse a un cohete, mucho menos salir de la Tierra. Esta vez sí ella cumplió su sueño y obviamente no estaba ahí por casualidad, sino que era una mujer versadamente en la hora de los viajes espaciales. Y un joven, Oliver Dahmen, 18 años, ¿qué estaba haciendo ahí? Tenía la plata. Ahí él pagó la cantidad de millones de dólares que decía Michael, hijo de un tremendo millonario, y que finalmente agarró su puesto, pero obviamente cumpliendo con los entrenamientos previos para este viaje. Ya, ahí te das cuenta, él es astronauta más joven, ¿eh? Sí. Claro. Porque tiene 18 años, si no me equivoco. Y la más viejita. Sí, pero te das cuenta que es como el casting para una película. Lo ideal para hacer que sale y se queda varado en algún lado y tenéis a esta mujer experimentada. El 18 no tiene idea y el millonario que se cree Tony Stark. Yo creo que dependían de ella. Yo creo que dependían un poco de ella. Además, me parece que a nivel, por decirlo así, como para promocionar esto, 20 kilos de omega 3 se lleva. era una muy buena jugada. Maestro, le digo una cosa, maestro, el osteoartritis no falló. Te lo digo al tiro. Maestro, podían moverse para todos lados. Mira, todos tenían así su cajita de cápsulas y la señora tenía su botiquín. Oye, pero gran valor la señora. No se tenía cuidado especial. ¿Sabes que yo, dentro de este viaje, yo rescato la presencia de Wally Funk, que es esta mujer de 82 años, que se estuvo preparando durante 6 décadas para poder realizar un viaje espacial. En esta ocasión fue un viaje suborbital, pero finalmente ella rompe un récord, porque es una mujer que fue, como decías bien tú, segregada por esta clase machista dentro del mundo aeroespacial. Lamentablemente, ella postuló en un programa en el año 61 que se llamaba Women in Space, que tenía esta misión de poder llegar con una mujer en el primer viaje tripulado por Estados Unidos, y finalmente se baja ese programa y logran llegar puros hombres con el programa Mercury 7, que fue finalmente el que logra hacer estos viajes entre el año 61 y 63. Fueron 6 viajes tripulados los que realizan, y a la mujer no se le da esa oportunidad. Entonces acá 2 récords. Primero, es la primera persona de esa edad que logra llegar al espacio, y segundo, es una mujer que va a quedar finalmente en los libros de historia. Entonces, ¿por qué me gusta la historia de ella? Porque al final en la vida da lo mismo el tiempo. Yo creo que para cumplir un sueño siempre está la opción de realizarlo, y no importa el tiempo, no importa la edad, y yo creo que ella, con su perseverancia y su entrenamiento, buena onda, porque las instituciones ni hablan. Claro, y finalmente ella logra como premio, si lo queremos llamar de alguna manera, y quedar en los libros de historia. A mí me parece fantástico. Esa es la historia que me gusta de esto. Hay que presentarle a la gente topo. Imagínate volviendo a la gente topo, ahí decimos de oro. Pues no lo tire para la... No estoy hablando en serio. Ya, pero ¿sabéis qué? Me quiero quedar con eso que dice Monty. Efectivamente, acá hablamos de una mujer que durante 6 décadas se estuvo preparando, que tuvo una preparación profunda. Esto es lo que me pasa justamente con estos vuelos comerciales que se empiezan a abrir de alguna forma, que cada vez, hace 5 años probablemente uno decía, nada, vuelo comercial imposible, ahora estamos ahí, ya empezando a juntar parte de estos 28 millones de dólares para poder ir a ese viaje. Pero ¿qué preparación real hay para este tipo de vuelos comerciales? Porque estábamos hablando de una mujer que se preparó, que tenía absolutamente todo para salvar la vida para solucionar cualquier problema que existiera en ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasa con este cabro de 18 años que nosotros ahí con el equipo de producción, bueno, el equipo de producción en realidad, no yo, estuvieron investigando y encontraron que la preparación había sido como un ensayo, algún examen médico? O sea, es bien somera la preparación. Es que sabéis que me parece que eso, por más que sea, y con esto te paso la pelota, por más que sea un viaje, ¿cierto?, de 10 minutos, un par de minutos rompiendo esta barrera, igual es peligroso. Es peligroso en lo que se puede transformar más allá que cualquiera solo con dinero pueda viajar al espacio sin una preparación real. Ya, mira, fíjate que aquí tú tocas un punto bastante interesante. Sigo amargado. Esta semana no me alegré. Perfecto, maestro, porque yo creo que lo que usted acaba de decir es como son las cosas, pero como están a punto de cambiar, por la siguiente razón. Hoy en día, si yo quiero tomar un avión, bueno, no hoy día, ya supongamos que se acabó la pandemia, y deseo tomar un vuelo de aquí a Argentina, 1h30, 1h15. Igual en pandemia podís con las medidas de Chile. No, pero después sí, la guardada, compadre, una cuarentena, así como meterme, digamos, a fase 1 de nuevo, ni cagando.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no necesito ninguna preparación para subirme a un avión. Exacto. Simplemente las ganas. Ojo, antiguamente sí se necesitaban una serie de procesos médicos y hasta el día de hoy, siendo que es un número marginal, hay problemas que hay personas que mueren por viajes largos por estar sentados todo el rato. Hay problemas de presión, ¿cierto? De bombeo de sangre, pero son casos tan marginales que no se toman en cuenta. Es lo que podría pasar incluso en un accidente automovilístico. Entonces, estos tipos de vuelo están tan controlados y la distancia, si bien hablamos del espacio o la barrera inmediata, la verdad es que no necesitas tanta preparación como alguien que va a hacer un viaje donde va a estar sin gravedad por varios días, digamos, y que va a la luna. Esto es casi un avión que va un poco más allá que el resto nomás. Entonces se le hacen los exámenes médicos, pero no una preparación de astronauta para alguien que... O sea, es así de... En el fondo, así de simple se van a transformar, estamos a que se transformen los viajes en el espacio. O sea, tiene que tener las ganas y la plata. Solo dependemos, claro, de las ganas y una buena salud, digamos. No, pero tú te morías a los astronautas cuando están sin gravedad los prueban en este avión que hace como un vuelo en caída, por lo cual genera que dentro de la cabina, de la gran cabina, pierdan la gravedad y ahí tienen como 10 minutos donde los astronautas pueden practicar o ensayar cómo tienen que moverse en ese espacio. Entonces, me parece que eso es cuando tú sales, pero me parece que cuando salí en el fondo a mirar, te pegaban a mirar y volví, no es tan necesario. Además que para hacer turismo, en el general, para que funcione, tienes que tener medidas de seguridad, pero no tienes que moverle trabas a la persona que quiere participar de eso. Porque cuando le empecé a poner trabas, la gente no va. Pero tanto conocemos del espacio, efectivamente, para poder asegurar que tenemos todo listo y que yo este vuelo lo tengo así asegurado, porque ya de los cielos en el avión me parece que sí, conocemos un poco más en nuestro planeta, pero tanto conocemos del espacio para poder asegurar... O sea, nosotros no, pero los otros sí. Me estoy haciendo como una... Es que toda la tecnología es de prueba. No hay tantos vuelos civiles, o sea, casi ni uno, para que uno pueda llevar un dato estadístico de cuán seguros son en caso de emergencia. Yo no sé si aquí hicieron un ensayo en caso de que colapse, pierda las comunicaciones, termina cayendo en otro lado. Yo no sé si están preparados para eso, yo supongo que sí, pero la soberbia del millonario puede jugar en contra, po. Absolutamente. Sí, ahora, debe tener una serie de cuidados. Yo creo que cuando esta gente es tan multimillonaria, yo creo que es una oportunidad de oro para borrarlo del mapa. Entonces yo creo que tienen un círculo de hierro protegiendo todo. Y dos multimillonarios no se suben porque sí nomás a un vuelo, por muy experimental que sea, si no están 100% seguros de que hay altas probabilidades de que sea exitoso. Porque, que eso los mataron a todos, pero bueno. O sea, siempre está la opción de que algo falle, pero finalmente si tenéis más probabilidades de que sea un éxito a que sea un fracaso, vaya a la segura. Pero si te dicen 50-50, probablemente los millonarios se queden en la Tierra. Sí. Ahora, la gran pregunta era qué pasaba con Elon Musk, porque es otro de los multimillonarios que sí está también jugando en esta carrera espacial privada. Sí. Pero lo que quiere hacer Elon Musk es ir un poco más allá. De hecho, él lo que pretende es hacer este turismo espacial, pero llegando derechamente a la Estación Espacial Internacional, llevando turistas hasta allá y quedándose ya de frentón un par de, no sé, algunos días, no solamente como lo hicieron estos dos multimillonarios de ir y volver. Pero no creo que pueda hacer eso. Él como que quiere hacer una propuesta mucho más ambiciosa. No sé si de verdad se podrá llegar con civiles a la Estación Espacial Internacional, que es una estación, digamos, para profesionales. Los chinos que no pueden ir a la Estación Espacial Internacional hicieron su propia estación. Claro. Yo creo que Elon Musk debiera hacer la suya, porque la Estación Espacial Internacional no es para huear. No, pero una estación turística. Por eso, es como si de repente pongo una agencia y dice, bueno, vamos a la base antártica, pero no puedo. No puedo. Voy a pedir permiso y todo. Yo estoy montando un negocio sobre cómo van a meter. Imagínate lo peligroso que es meter cualquier persona que tenga la plata y las ganas, cualquier loco, en la Estación Espacial Internacional, en donde pueda, yo qué sé, boicotear algo, pues se puede meter un chino. Pero te das cuenta que es como la manera más amable de tratar de plantearte la idea de no podemos seguir acá. Es como, partamos así como que visitáis y después pedís la publicidad. Si le gustó ir a conocer el espacio, es lindo, ¿cierto? Pues compre una parcela que estamos vendiendo. Quedémonos 20 metros cuadrados para que, ¿cachai? Me parece que es como la manera más simpática de plantearte esa inquietud. Y creo que va por ahí, porque tenéis que tratar de no convencer, así como lo que hemos visto estas semanas políticamente, sino que tratar de convencer desde algo que es una oportunidad agradable y una oportunidad de seguir saliendo hacia afuera. Estas son las cosas que a mí me asustan. Yo recuerdo que hay un documental
en algunos de los servicios de streaming, que lo vi hace mucho tiempo y tenía que ver con la Luna, y hay gente que ha comprado terreno en la Luna, terrenos que nunca va a poder visitar. La Luna, un tipo la tenía loteada, y vendía los terrenos como $15, ponte. Sí. ¿Cachai? Y te mostraba así como, oye, ahí en la parte oscura, ahí estás tú. No, y no valen nada esos contratos. Si ya la Luna estaba... Es chilena, maestro. Es nuestra. Nombrado por un abogado chileno. Por supuesto. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos con este tipo de lanzamientos es cuánto perjudica al medio ambiente. ¿Cuál es el impacto medioambiental? ¿Cuál es la huella de carbono que deja? ¿Cuál es el residuo tóxico que se genera en la atmósfera, si daña o no la capa de ozono? Que es la pregunta que todos nos hacemos, porque al final yo creo que hay que compensar y ver si este tipo de lanzamientos tiene un fin científico, si vale la pena la quema de combustible que se genera con la cantidad de personas que traslada en comparación, por ejemplo, a un avión que genera más o menos una contaminación similar, hablaba hoy día un experto en la mañana. Entonces, al final, entrando ya de lleno en el área medioambiental, Mike, son cosas que se tienen que considerar. Yo creo que cumplir gustitos por cumplir y sacarse como este lujo y esta posibilidad teniendo las lucas de ir al espacio porque sí, sin ningún fin que le vaya a hacer quizás un favor más grande a la humanidad, es generar también contaminación por las puras. Yo no sé si eso también hay que considerarlo al momento de replantearse la idea del turismo espacial. Tal vez habría que preguntarse para estos multimillonarios qué es la humanidad. Sí, tal vez para ellos la humanidad es ellos y su familia. Considerando cómo está el mundo. Y solamente eso se están preocupando. Oye, ya que hablaba de este tema, Monty, vamos a pasar a revisar, de hecho, y vamos a entrar de lleno acá en Así Somos, al desastre ambiental que se está viviendo, al caos climático, al cambio climático que se está viviendo en Alemania principalmente y en otros países de Europa Occidental. Vamos a partir por Alemania, Juan Andrés Alfate, que ha estado, ya bajó un poco la lluvia, estamos viendo algunas imágenes que son impactantes, dolorosas, son crueles, de inundaciones que de verdad han dejado no solamente casas devastadas, destrozadas, han dejado personas desaparecidas, construcciones que se están cayendo, lamentablemente personas muertas. Estas imágenes que estamos viendo son justamente de Alemania en un hecho que no tiene mayor precedente. Estamos hablando del ciclón o la tormenta Bernd, que, a ver, vamos poniendo algunos puntos sobre la mesa. Alemania en este momento se encuentra en pleno verano. Sí. Y es poco frecuente, y en este caso históricamente nunca antes sucedido, que el clima se volviera tan loco al punto de dejar los desastres que ustedes están viendo en pantalla. Ciclón de concentración anormal, de baja presión, contra las manecillas del reloj, para ser exacto, que finalmente en una ciudadanía que es del primer mundo y que podríamos entender que como a los alemanes les gusta hacer las cosas a la perfección, podríamos suponer que están preparados para todo. Sin embargo, una vez más, el planeta Tierra con el clima vuelve a decir, no somos nada nosotros los humanos. La verdad es que el desastre es claramente histórico. Son las inundaciones más mortíferas del país desde el año 62, que en aquel entonces murieron aproximadamente 300 individuos en Hamburgo. Aquí es cuando uno tiene que empezar a hacer una especie de balance de países que comenzaron ya hace mucho tiempo a hacer cambios en las medidas medioambientales respecto a sus fuentes energéticas y que al parecer no sirve de nada o de mucho a menos que todo un sector continental, si es que no todo el planeta se pone de acuerdo para aquello. Vale decir, si los dos grandes países, uno en Oriente y otro, ¿cierto?, para el norte de nuestro continente, siguen contaminando con la cantidad que lo siguen haciendo hasta el día de hoy, pareciera que países que, tratando de convertirse en una energía verde, no les sirve absolutamente de nada. Entonces, digamos, el territorio país no existe para el cambio climático, es simplemente el planeta por completo. Exacto. Y quizá aquí llegamos a una triste conclusión. Sí, lo podemos intentar, pero si no es todo, el resultado es uno solo, que es lo que estamos viendo acá. Ahí es cuando te empezás a preguntar respecto a lo que dicen muchos científicos, respecto a que estamos en el momento exacto para tratar de revertir un poco este cambio climático y no enfrentarnos a las posibilidades que en las próximas décadas sea muy difícil en algunos sectores del planeta poder vivir. Sectores de los cuales no se va a poder seguir hacia adelante. Hay un estudio respecto de la NASA que tiene que ver con la Luna y con el cambio climático, que habla de que vamos a ver este tipo de inundaciones al año 2030 con mucha frecuencia y van a ser mucho peores. Entonces, me parece... Esto ya es peor. Por eso digo, pero imagínate que esto en este momento es impactante. Posiblemente al año 2030, vamos a recordar el 2021, vamos a decir... Mira, en ese momento era cuando había que reaccionar, porque en ese momento, a pesar de que hoy día las imágenes son impactantes, aún se podía hacer algo.
Sí. Entonces, va a haber mucha migración, hay que entender. Exactamente. Y por otra parte, respecto a lo que vive Alemania, y esto no quiero sonar frío ni crudo, pero yo creo que va a ser así, que esto le haya pasado a los alemanes, va a dar una respuesta de parte del país, de la comunidad científica, de cómo construyen, de cómo hacen las cosas, que posiblemente nos puede dar un atismo al resto del mundo de cómo podríamos enfrentarnos a situaciones de este tipo. Estamos hablando de un país que va por delante en muchas cosas. Claro. Y créeme que de esto no va a quedar como sería para un noticiario en Chile como, oye, fue la lluvia más frígida de los últimos 50 años. Y nada más. Ellos van a hacer algo. Ellos saben que puede volver a ocurrir. Entonces me parece que a los países que tienen esa capacidad de ingeniería es lo que hay que ponerle ojo para saber cómo podemos cambiar las cosas hacia adelante para no tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Pero ¿sabes qué? Yo me quiero quedar un poco en el planteamiento que daba Salfate, porque la Unión Europea ha puesto, de alguna forma, avanzado en ciertas lógicas y en ciertas prácticas en pro del ecosistema, en pro de este cambio climático. De hecho, muy consciente, de hecho, ellos se impusieron la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% hasta al año 2030. El año 2017 ellos iban en la meta de un 22%. Ese 22% estaba estudiado que lo lograran en el 2020. Por lo tanto, uno dice, se puede. Lo lograron antes de la fecha que tenían estipulada el 2020. Uno iría al 2030, además que llegan al 55%. ¿Por qué doy estas cifras? Porque primero uno dice, se puede lograr, se puede lograr. Pero la pregunta de inmediato, con estas cifras y esas imágenes, es, ¿ya llegamos tarde? ¿Sirve efectivamente solamente eso? ¿Sirve, como dice Salfate, el que sigamos viendo un mundo dividido en fronteras y en países, en fronteras que nosotros impusimos? Porque en el fondo el planeta es uno y el planeta no tiene frontera para lo que termina siendo el caos climático. Estamos viendo efectivamente esas imágenes que son tremendamente impactantes. Acá no solamente vemos personas que ya fallecieron por el efecto, personas que están falleciendo ahora por los derrumbes, personas que están falleciendo en plenas búsquedas. Te quiero dar un pequeño punto solamente, porque tú hablaste del efecto invernadero y emisiones de CO2. Que es una de las medidas que ha tomado... Exactamente, y suenan las medidas, pero a mí me parece que la medida más importante respecto a eso nunca se ha tomado. A mí me parece impresentable que muchos países puedan vender o comprar la huella de CO2. Entonces, eso significa que cuando eres un país muy grande, por ejemplo, Estados Unidos, que le compra a Costa Rica, toda su huella, ellos siguen contaminando más. Lo que tiene que haber acá son, para que sea real, porque a mí me parece que estas son puras medidas parches, es una medida igualitaria para todos, y si tú no llegas a esa medida, perfecto, gracias. Y si tú estás llegando a esa medida, baja la emisión de CO2. Búscale la solución, pero me parece que ahí hay un problema, porque ahí te das cuenta que el negocio continúa. Te encuentro toda la razón, Lama, pero pongo esto como ejemplo porque efectivamente son algunos de los países que más se han preocupado, que tal vez no lo han hecho al 100% y lo han ido logrando. Pero los que más. Pero eso no significa que ya se pueda revertir. A lo que voy yo es que al parecer ya estamos muy tarde. Sí, pero y al parecer seguimos, con esto te doy el tiro la palabra, Monty. Al parecer llegamos a un punto en el cual no sé si vamos a poder arreglar ya el cagazo que nosotros generamos. Porque estas imágenes que nosotros estamos viendo y que uno puede decir que son súper impactantes, esto lo generamos todos nosotros, básicamente. Hay que hacer un cambio en 180 grados, ¿no? En 360 sería ideal. En 180 grados justamente para cambiar de base todo. Mira, pero es que ahí hay que combinar varias cosas. Bajar las emisiones de CO2, pero también preparar a una ciudad para que sea capaz de resistir a este tipo de fenómenos, para que no se repitan imágenes como la que vamos a ver a continuación. Miren, esto es realmente impactante. Mira, estamos viendo cómo la fuerza del agua se lleva una casa completa. O sea, es capaz de sacarla desde sus cimientos. El árbol. Mira, y tiene energía solar. En el techito parece como... Claro. Entonces acá uno dice, ¿por qué? Tiene paneles solares, parece. Es que, mira, toda la razón. Pero impactante. Y ahí se llevó su casa. Ahí nos estamos dando cuenta. Buen detalle, buen ojo, Salfate, como siempre. Vemos que por más que se trate de implementar la tecnología, que se vean en los paneles solares, mira, ahí vemos cómo trabajan rudamente los bomberos tratando de rescatar a la gente. Después los bomberos también quedan atrapados. Acá uno se pregunta, claro, un país como Alemania, que es tan organizado, aún así los protocolos se le quedaron cortos, porque no habían vivido esta situación antes. O si la habían vivido, quizás no tenía la intensidad como fue en esta ocasión. Entonces las medidas claramente tienen que ir de la mano, bajar emisiones de CO2, hacer un montón de cambios en matriz energética, etcétera, pero también preparar a la ciudad para que sea capaz de resistir cuando este tipo de cosas pase, porque lamentablemente ya no van a ser hechos aislados. Acá vemos, mira, este helicóptero, cómo baja un rescatista finalmente directamente hasta la casa para poder sacar a esas personas, porque claramente ante cualquier resguardo de lo material está
está la vida humana. Parece una imagen de posguerra, o sea, parece una imagen sacada de una película de ciencia ficción. Sí. Bueno, Angela Merkel dijo que era una imagen surrealista y fantasmal. Y fantasmal, claro. Y de hecho... esto nos pasará a nosotros con la pandemia porque ellos se pueden bancar la pandemia, nosotros no. Mira, económicamente. Yo el mensaje que rescato de esto que estamos viendo, que ojalá no nos toque vivirlo, aunque Chile cuando llueve, imagínate, solo cuando llueve nos quedan imágenes más o menos similares. Lamentablemente las inundaciones acá también son pan de cada día. Porque hay advertencia y no hacen caso. Pero finalmente tenemos que empezar a aceptar que estas cosas llegaron para quedarse. Mira, Salfate, eso parece pero un canal, un río, no una calle. También esto nos invita de alguna forma... Mira la persona. Es tremendo. Cada imagen es más impactante que la otra. Y son imágenes que, claro, Monty decía, ellos no están acostumbrados a vivir esto. Probablemente muchos países que no estemos acostumbrados a vivir esto lo vamos a empezar a vivir. Porque eso tiene que ver justamente con el cambio climático. La persona que estaba arrastrando era un bombero. Salfate lo decía hace un rato, los tienen que ir a rescatar. Y con esto a mí me da la sensación de que también es una invitación a replantearnos las organizaciones sociales, cómo estamos viviendo en comunidad. Mostraban en un canal amigo, mostraban cómo rescataban de una casa a una abuelita que tenía el agua literal hasta el cuello, Salfate. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron a esta abuelita que vivía absolutamente sola? Llegaron porque sus vecinos sabían que en esa casa vivía una señora de edad, vivía en situación de discapacidad también, que tenía problemas y que la tenían que ir a rescatar. Si los vecinos no hubieran sabido que esa abuelita vivía ahí, esa abuelita habría fallecido. Entonces esto también nos invita a replantearnos el cómo nos estamos relacionando en comunidad, el cómo estamos viviendo, mirando al de al lado y sabiendo si el de al lado, en este caso, va a necesitar... Ya, pero ojo, respecto a lo que tú estás diciendo, a mí me gustaría saber, porque... Que puede sonar menor, pero súper importante, pero porque termina salvando la vida. Pero hablamos de Alemania. Alemania se cuida, paneles solares, etc. ¿Dónde, en qué país de los que lo rodean o de la zona es donde se contamina a tal nivel que provoca que la consecuencia de esa contaminación sea en Alemania? Esas son las cosas que hay que empezar a investigar. O sea, ellos sabían que venía esto, pero no con esta intensidad, eso es lo que pasa. No, pero claro, es calculable. Ya, pero la intensidad también entonces te podéis mover por otro lado. Podéis pensar que cuando no eres capaz de preverlo, porque tienen toda la tecnología, sobre todo en la parte del clima, ya no saben qué pensar. Es porque algo hicieron o algo pasó. Bueno. Ahí te podéis empezar a preguntar muchas cosas, así como muchos sostienen o muchos creen, muchos creen. Lo que pasa es que acuérdate de estas armas climatológicas como HAARP. Esto podría ser lo mismo. Explícame entonces por qué en los últimos años de repente tenemos imágenes de Miami y dicen, oye, viene un huracán grado 2 y de repente es más que grado 5, tienes que hacer un grado nuevo. ¿Cómo de repente puede explotar así? Algo debe estar pasando. Avanzan de una. A mí me parece que... Y perdona a los millonarios. Nos estamos enfrentando a algo que en el tiempo es como que fuimos corriendo la cerca. Y mientras más corre la cerca, vamos enfrentando a números nuevos. Va a tener que haber una nueva forma de ponerle cifra a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. Y insisto, lo que vive Alemania es consecuencia de una industria de otro país cercano a ellos que contamina o tiene emisiones de CO2 mucho más altas y finalmente la consecuencia la pagan otros. El clima no sabe de países, ese es el cuento. O sea, no podemos seguir pensando en naciones ni en sectores. No dividir por las fronteras. O sea, esto es como, ¿cómo se llama? Un condominio. Si yo reciclo y mi vecino tira la basura a la calle, el condominio está sucio. Sí. Y yo vivo en el condominio, entonces da lo mismo lo que yo haga si es que el buen ejemplo no es imitado de manera pareja por todos. Y no se trata de los países que están fronterizamente pegados a ti, sino por todo, al parecer, un sector meridional que es por donde se transporta generalmente el clima. Es que a lo mejor ese es el problema, que nosotros hemos sido demasiado cortoplacistas. Nosotros, estoy hablando a nivel científico, no una rata de alcantarilla, a nivel gente importante. Un pericote. Demasiado cortoplacista al empezar a analizar justamente los países vecinos, solamente este sector, no analizar todo en su totalidad, qué es lo que tiene que suceder. Esas imágenes que tú estás viendo impactantes son de Alemania, pero también tenemos Bélgica, tenemos lo que ha pasado en Austria. Mira ahí cómo rescatan, Están rescatando una vaca, Mike, porque los animales también son dentro de los más afectados en cualquier catástrofe y de repente son los más invisibilizados, y ahí vemos que hay gente rescatistas que sí se da el tiempo para poder rescatar. Mira, ahí se ve. Lo que pasa es que claro, está que es tremenda, pues imagínate lo que debe mover una vaca. Nadó de acá a Viña del Mar, así. No, pero es tremendo. De verdad que es impactante las imágenes que estamos viendo en Europa. Como decías tú, Salfate, esto nos hace un tremendo llamado de atención a nosotros como humanidad para aprender a respetar este planeta, porque es el único lugar en donde al menos hasta el momento se puede vivir. Para nosotros. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Así Somos, ya madrugada de día miércoles, haciendo este capítulo especial de caos climático, cambio climático, como le quiera llamar. Lo importante es que nos hagamos cargo. Vamos a pasar a revisar de inmediato algunas imágenes que también son tan impactantes como las de Alemania. Estamos hablando de Austria, donde también el desastre está creciendo día a día. De hecho, ya desde el sábado recién pasado se han desplegado 2.265 rescatistas. Mira la potencia, la fuerza con la que hace rescate eso. La cuna de la música adopta, o sea, está... A ver, ¿por qué menciono eso? Estoy hablando de países que tienen una concentración cultural, económica, de ordenamiento. La gente que vive en estos países es muy flemática. Es muy de, ¿qué hay que hacer? Esto. A ver, ¿por qué? Por esto. Perfecto, lo hacemos. Y nadie atornilla para el otro lado. Y sin embargo, y voy a insistir con este punto, al igual que Alemania, países que cuidan el medio ambiente, que ven los gráficos, ven los números y dicen, vamos a dar vuelta estos hábitos personales, educaciones escolares, formas de contaminación y energías verdes, y la verdad es que los golpean más fuerte a ellos que nunca, casi como si el cambio climático fuera inevitable, y aquellos que quieren mejorarlo, se genera la compensación, y hoy día está pegando más fuerte a ellos que a China, incluso que a Estados Unidos. Quiero dar este punto, y esto fíjate que se habla muy poco. Para variar, no han querido meter el dedo en la boca, hablándonos a nosotros, ¿cierto?, los comunes y silvestres, de lo que podemos aportar para el cambio climático. Y yo, cualquier foro al cual he asistido respecto a este tema, con gente muy importante que gobierna por detrás de la presidencia de este país, todos tienen claro que el mensaje no debe llegarte ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a mí. Los que provocan esto y los que solucionan esto son los grandes empresarios. Y estos se dividen en un pequeño porcentaje de aquellos que quieren cambiar las cosas y los otros que dicen, no tengo tanta plata, con todos los miles de millones, para cambiar mi mina de carbón por energía solar, así que no lo voy a hacer porque no puedo, no me da, quedo igual de pobre que cualquier asalariado como nosotros. O no quiero nomás. Entonces, esto solo por empujes y medidas de gobierno, más que de conciencia, son los grandes millonarios empresarios de este planeta los que tienen que hacer este cambio, o los gobiernos estatales totalitarios. Nosotros podemos ayudar, pero no está en nosotros la respuesta. En el fondo ahí queda la pregunta eterna de si sirve efectivamente el cambio que nosotros podemos hacer o es demasiado chiquitito en torno a lo que hacen los grandes empresarios y cómo contaminan. Atención, amigos, Salfa, Monty, Lama, tú, amigo en tu casa, porque en este programa mostramos muchas conspiraciones y cosas que son bien increíbles. Pero lo que más me ha impactado es que ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con el contenido de Warner Bros, DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, mucho más. Está increíble y hay para todos los gustos. Solamente debes seleccionar tu operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso para BTR, que nos acompaña noche a noche, madrugada a madrugada aquí en Así Somos. Quiero tomar un punto que hablaba Lama hace un rato. Me acuerdo que el año pasado nosotros mostramos unas imágenes de una, me parece que era una lluvia en España, no me acuerdo muy bien. Una nevazón en enero. Que se había, o nevazón, pero que se había hecho un análisis. Que era, claro, la nieve tenía como un contenido un poco de plástico. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Nosotros lo conversamos acá. Yo después no vi mucho reportaje de qué había pasado. Era inflamable. Qué es lo que pasó justamente con esos elementos. Pero me acordé de eso agarrando lo que decía Lama en el bloque anterior, esto de armas climatológicas de alguna forma. ¿Puede ser, existe alguna teoría, algún pensamiento de que si bien hay un caos climático, hay un cambio climático, este esté siendo apresurado aún más por ciertas fuerzas, por ciertas herramientas mal manejadas que nosotros desconocemos? La intención de utilizar armas del tipo climático es reconocido, es verdad. Los primeros intentos así oficiales comenzaron para la guerra de Vietnam.
como era tan el nivel de descontrol que les generaba y donde se les devolvía, digamos, el propio desastre que ellos querían mandar a los enemigos, finalmente desistieron de hacerlo. Las guerras climáticas pasaron a convertirse en ocupar las nubes como dispersadores de gases tóxicos o elementos contaminantes que pudiesen generar, por ejemplo, la inhalación de metales pesados en parte de la población y enfermedades a largo plazo. Por ejemplo, lo que después se sabe y lo que incluso está respaldado por un par de documentales es que efectivamente a través de un proceso de magnetación de la estratosfera podrían de cierta manera generar cambios de temperatura, que es cuando se habla de que cambia unos pocos grados la temperatura del mar, se generan grandes tormentas. Vieron si podían generar pequeños puntos de aumentar la temperatura en sectores de rebote para generar estos ciclones grandes, incluso se habla de terremotos y todo lo demás. Así que eso puede llegar a confirmarse, siendo que Rusia dice que tiene su propia arma que le pone aura, y los chinos también. La verdad es que es muy difícil, es un arma ideal porque es muy difícil echarle la culpa al clima si detrás de eso hubo algún tipo de alteración. El caso más patente es el de ARP, que estaba en Alaska, en donde cada vez que sucedía algo similar, encendían las máquinas y ellos en su sitio oficial podías ver, digamos, que era coincidental con ciertos cambios climáticos. Hoy en día, yo creo que ya no le avisa a nadie, no tienen la desfachatez de poner una página en internet donde te avisan cuándo prenden el volumen a todo dar, en fin. Pero es posible, por lo menos algunos creen que es más que posible. Claro, o sea, esa es una parte del problema. Claro. Pero la otra es también la contribución que hemos hecho nosotros como seres humanos por el hecho de habitar el planeta, que lo hemos ido degradando cada vez más. Cambiémonos de Austria a Bélgica, porque allá también se están viendo imágenes bastante devastadoras. Miren, siguen las inundaciones, ahí tenemos un sector habitado, pueblos completos, un sector que hay más vegetación, finalmente todo inundado, se traspasa incluso hacia las autopistas. Esto ya está generando muchos problemas que tienen que ver con la salud de las personas. Estamos en pandemia todavía, ojo con eso, agua potable que es esencial. Sí. Vemos que también se ven afectados los trabajos, o sea, se te modifica la vida completa, más aún en este contexto que estamos viviendo, que lo hace particularmente difícil. Y yo aquí quería también rescatar dos cosas que decía Salfate con respecto a las empresas, que claramente hay muchas que sí son muy contaminantes todavía, pero que también depende de los gobiernos, porque los gobiernos tienen que autorizar ciertas... prácticas que se realicen en países puntuales, y eso también es como una especie de complicidad. O sea, si la empresa funciona es porque un gobierno se lo permite también. Perdón, Mati, es el punto. Tú hablabas respecto a que nosotros contaminamos, y estoy de acuerdo, pero uno contamina con los productos que te permiten utilizar. Bastaría con que dicen no pueden utilizar más aerosol, y yo no tengo disponibilidad de eso. Muy bien, Salfate, para allá iba, porque ese era el primer punto, y el segundo punto es que nosotros como consumidores podemos efectivamente elegir o castigar a ciertas empresas que están generando malas y mejor prácticas. Se las sacan del mercado. Dentro de la medida de lo posible, por supuesto, no todo el mundo puede hacer un cambio tan radical. Hay cosas que sabemos que aún son muy costosas para poder hacer el cambio. De parte hay que dejar de comer carne. O sea, bueno, perdón, estoy leyendo la mente. Te quiero. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. No me quiero poner partidista en este sentido, porque yo tengo una postura súper clara que quizás mucha gente no comparte, y está perfecto. Pero yo tengo una visión que es mucho más práctica, que tiene que ver con que si yo sé que, por ejemplo, hay una industria alimentaria que genera ese nivel de daño e impacto medioambiental con la emisión de gases metano que genera, por ejemplo, hacia la atmósfera, la deforestación y toda esa consecuencia en el ecosistema, yo dejo de consumir ese producto y lo reemplazo por otro que sea menos o que tenga un impacto menor en el medio ambiente. No sé, es visión personal. No, está súper bien. Estaba viendo, perdón, me quedé pegado viendo las imágenes. Vi un incendio, perdón, en la inundación. Sí. ¿Fue idea mía? Que recién pasó. ¿Sí o no? Mira, ahí después lo vamos a repetir. Y esa imagen, respecto a lo que están hablando recién, la que está anterior, donde uno ve que es un campo, si te das cuenta, es un lugar donde... ahí está. Fíjate el nivel de inundación que hay, que ni siquiera... Piensa que en una carretera todo lo que tú tienes alrededor es campo abierto. Sí, son 2 metros de agua. Son 2 metros de agua. Imagínate que la tierra no es capaz de absorber esa cantidad de agua. No, pues que un nivel... Y acá hay algo que me he preguntado siempre, que hemos visto este tipo de temas, es ¿qué pasa después con estas zonas? Porque nosotros revisamos esta imagen, vemos lo que pasó, y posteriormente está frente a las imágenes de esto, y cuando ya como que pierde, por decirlo, impacto noticioso, no sabemos cómo se solucionó. ¿Cómo terminó esto? ¿O cómo Bélgica logró sacar adelante
a esa localidad, porque me parece que esas son cosas importantes para tomar, ya que nos gusta copiar tanto, como ejemplo frente a cualquier necesidad, frente a cualquier situación la cual te tope en el futuro. Es como que, te lo voy a poner así, si nosotros tenemos un protocolo cuando hay terremotos, también como lo que existe en Japón, me parece que al nivel de las inundaciones deberían haber protocolos que corran para todos. Claro. ¿Cómo enfrentamos y qué podemos hacer en el minuto que empieza a saber que el agua empieza a entrar o que se va a colapsar una ciudad completa? Que sabéis que, mira, ahí estamos viendo otras imágenes, justamente no es. Yo creo que no hay mucho más que decir sobre las imágenes en sí. Es impactante. Acá justamente hay un tema, y lo destacaba Monty en la presentación, hay un tema de cuántas personas están sin agua potable hoy día. Cuántas personas están sin electricidad. 50.000 Uno podría decir, oye, ya, bueno, es lo mínimo frente a tanta inundación, pero no es lo mínimo cuando estamos enfrentando esta inundación en una época de pandemia. Tú hablabas un poco de las soluciones. Las soluciones generalmente que dan es trasladar a las personas, y vamos a ver otra imagen, mira ahí. ¿Un perro? Arriba del auto. Yo sí, que también está siendo arrastrado. La solución generalmente es, juntamos a un grupo de personas y están haciendo rescate de animales. La solución es, finalmente, los vamos a desplazar de su lugar, de su origen, los vamos a llevar a otro lado donde puedan tener una casa, pero como gobierno no nos aseguramos de que tengan un trabajo en este nuevo lugar, no nos aseguramos de que tengan alimentación. O sea, en el fondo siempre pasan a ser medidas parche. Medidas parche que te sacan de todo tu entorno. La canciller Angela Merkel dijo que recién el miércoles se está planteando las soluciones económicas. Estamos hablando de que en Alemania es un país que efectivamente tiene la plata para poner sobre la mesa. Aún así, recién el miércoles tienen la reunión de ministerios, por decirlo de alguna forma, para aprobar las medidas económicas que dijo. Van a ser a corto plazo, pero también a largo plazo. Pero recién el miércoles. Imagínate qué pasaría acá en Chile. No, claro, tendríamos un presidente cruzado, bueno, no se puede cruzar de brazos, pero tendríamos un presidente así como... No, pero esto es un desastre. Lo que pasa es que en Chile no aguantamos algo así. Pero mira, estamos hablando de Bélgica. Bélgica hace inmediatamente por reflejo casi lo que Francia propone. Claro. Y ellos están hace mucho tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de este tema, una vez más, respecto al cambio climático y sobre las cosas que podríamos hacer, ellos como país lo hicieron. Lo hicieron desde hace 5 años aproximadamente. Pero con la realidad de hace 5 años, no con la proyección. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día ellos están pagando el pato donde hay una continuidad de exceso de emisión de carbono, ¿cierto?, en el resto del mundo. Entonces ellos dicen, o sea, esto genera un sacudón a tal nivel en donde yo sí puedo echarle la culpa ahora a otros países. Lo que me acaba de pasar, como nación deben estar pensando ellos, no tiene que ver bajo ningún estricto rigor de culpa de alguien que viva dentro de mi frontera, claro, sino los que están fuera. Pero fíjate que como está normalizado esto, no lo puedo ir a cobrar nada. Yo no puedo ir a pedir una indemnización a China, por ejemplo. Entonces, esto queda absolutamente en donde no hay nada que hacer. A menos que ciertos países cambien su conducta, que ya han dicho que no tienen la más mínima intención de hacerlo. Todos los países. No, pero los más grandes, los de industrias más potentes, son los que necesitamos que empiecen con el primer cambio. Y ojo, fijarse si los candidatos presidenciales, justamente nosotros que estamos en época de elecciones, tienen medidas para el cambio climático. Yo por lo menos me puse a revisar y los que están ahora en lista, Sichel y Boric, sí mencionan la palabra cambio climático. Podemos decir que son más o menos medidas, pero sí las tienen, y medidas específicamente con el tema del agua también. Buen punto, porque en Alemania hay elecciones el 26 de septiembre. Además, y de eso también depende mucho lo que venga para adelante. Hay un titular que es lo que hablaba Lama, ¿sí?, con respecto a lo de la NASA. ¿En serio? Mira, traje maestro. Dice, NASA prevé inundaciones catastróficas a partir de 2030. Más catastróficas, perdón. Catastróficas ya son. Sí, lo que pasa es que, claro, un poco tarde. Sí, la revista quiere ser un poco, no quiere ser tan alarmista, Mike, ¿como yo? También, como tú. Esto más responsable la red. Claro, trata de ser un poco más responsable. Igual la NASA pareciera como el titular que no trata de decir mucho, pero es un estudio que ha realizado con la Universidad de Hawái. Es más, sí, Bill Nelson, que es el encargado de todo esto, da una declaración que me parece digna de comentar y de compartir, se las voy a leer. Dice: la combinación de la atracción gravitacional de la Luna, el aumento del nivel del mar y el cambio climático continuarán exacerbando las inundaciones costeras en nuestras costas y en todo el mundo. El equipo científico de cambio del nivel del mar de la NASA, o sea, la NASA tiene un grupo de gentes dedicados a estudiar solamente el nivel del mar, está proporcionando información crucial para que podamos, ojo con esto, planificar, proteger y prever daños al medio ambiente y los medios de vida de las personas afectadas
por las inundaciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el que se está poniendo las pilas es una empresa que no es gubernamental, sino que es privada como la NASA, y son los que ya están poniendo ojo en cuáles van a ser las consecuencias a las cuales nos vamos a enfrentar de aquí a la próxima década. O sea, la década del 2030, hacia adelante, el nivel de inundaciones que estamos viendo ahora van a ser cosas que van a recordar como, mira, en ese momento solamente había un charco a lo que nos vamos a enfrentar después. Claro, éramos felices, no lo sabíamos, la audacia y todas esas cosas que se dicen en las redes sociales. Había un huracán al año nomás. Exactamente. Cada rato, no sé. Ahora, me parece que este tipo de cosas son las que necesitáis que tomen otro tipo de personas, otro tipo de organismos para poder llevarlas a cabo. Ya, pero es que estamos tarde, po. No se puede esperar. Yo no quiero pensar en eso igual, Mike. Perdón, pero sí, yo voy a ser bien alarmista. No podemos esperar efectivamente a que se pongan las pilas el día de mañana. Tenía que ser ayer. Esto que estamos viendo es como la tele, es para ayer. Esto que estamos viendo es grave. O sea, venía a anunciar que el 2030 la NASA dice que van a haber inundaciones catastróficas. No, las estamos viendo el 2021, el 2020 y el 2019 también las vivimos. Yo creo que la conclusión que nosotros aquí todos hemos llegado de forma individual y sin ponernos de acuerdo es que no llegamos tarde. Todavía no parte. Todavía no empezamos, porque empezamos cuando partamos todos. Si no partemos todos, son intentos de... Claro, como un único planeta, un único país. Porque si hace 5 años, países como Bélgica, Austria y Alemania están completamente utilizando en estado de pionero energías verdes, y esto les pasó, quiere decir que es todo o nada. Entonces, ¿estamos tarde? Ni siquiera, porque todavía no partimos. Ay, es tremendo, ya lo decía de alguna forma, nosotros no estamos tan mal en eso. Mira esta imagen, por favor. Tercer varamiento de carbón en menos de una semana. Vamos a hablar de los 1001 desastres ambientales de Quintero. Una verdadera zona de sacrificio, una zona donde efectivamente da lo mismo, al parecer, la calidad de vida de las personas que están ahí. Tercer varamiento, estamos hablando de carbón en menos de una semana. Ojo, que según las cifras que entregan fuentes oficiales de alguna forma, entre el 2009 y el 2020 se suman 832 varamientos de carbón. 832. Tenemos las cifras, tenemos la discusión, tenemos también el pensamiento de las personas que están ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cuál es la explicación que dan a todo esto? Una explicación que, ¿verdad? ¿Hay explicación? Mejor cerremos por fuera. Todo eso y mucho más después de la Ya estamos de regreso en Así Somos, contándote todo lo que tienes que saber antes de dormir. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a entrar ya en nuestro país, ¿cierto? Hemos revisado muchas imágenes de Europa, pero lo que está pasando en nuestro país, en Quintero, justamente es indignante, es impresionante, es algo que no tiene nombre y que viene sucediendo hace muchos años. Hoy día se toma la noticia porque justamente es el tercer varamiento de carbón en menos de una semana. Vamos a ver el siguiente titular, por favor, de Bio Bio. ¿Qué dices, Alfate? Se registra el tercer varamiento de carbón en menos de una semana en Quintero. Van, escúchame bien, 63 este año, y entre el 2009 y el 2020 suman eso de 832. A ver, la Corte de Apelaciones, frente a una situación que está claramente ya no apta para la vida, en un rato más vamos a entregar una cifra que a usted le van a impactar, que tiene que ver las enfermedades y cataclismos en la vida de las personas que están ahí cerca, de cómo esto les ha impactado. Mira, la resolución decía lo siguiente: suspender la entrada a la bahía de Quinteros de cualquier nave o artefacto naval que transporte carbón y la descarga de carbón en el muelle de Puerto Ventana, sociedad anónima, etcétera, etcétera. Y sin embargo pasa esto ya 63 veces en este año. Oye, o sea, eso fue a principios de julio. 10 veces por mes, digamos. O sea, va a ser la corta. Ahí te das cuenta que esto es más que negligencia. O sea, esto no es como... No, esto es permitir. Claro, esto es como, no es como, oye, tuvimos un accidente. No, esto es dejar lo que sea. ¿Cachai? A mí me da la sensación que todo la zona de sacrificio que hay en Quintero, y lo digo, va a sonar un poco irónico, pero así es como lo pienso, es como la planta nuclear de Springfield. Es como que todo ya está... por ejemplo, hay que hacer un traspaso por un tubo, el tubo está malo, claro, o está roto, o lo han arreglado... Es peligroso ahora. Claro, lo han arreglado tantas veces que ya no aguanta más, en verdad hay que cambiarlo. Tengo la sensación de que es una industria súper antigua, donde posiblemente todo lo que tienen para trabajar esté fallando, y sin embargo siguen funcionando igual. Y sin embargo, no aparece ningún ente fiscalizador y decir, oye, pero bueno, 63 veces ha pasado esto, o sea, me la estáis viendo, porque una vez puede haber un accidente, lo entiendo, puede pasar. Pero 63 veces es que me la estáis viendo. Es como, ¿sabéis qué? No, vamos a ir a botar la basura ya.
Lo que pasa es que es súper importante lo que ustedes están diciendo, porque, a ver, este fallo que nos dice Salfate de la Corte de Apelaciones es de más o menos principios de los primeros días de junio, que sea ese fallo. Ahora lo que se está esperando es de la Corte Suprema. Pero recién, ¿ya? Ahora se está esperando el fallo de la Corte Suprema. Pero hay una agrupación que es Mujeres en Zona de Sacrificio, así se llama, y que denuncian exactamente lo que tú decías, Lama. Ellas denunciaron de manera pública, Monty, dijeron, oye, hay un fallo de la Corte de Apelaciones, pero acá no hay nadie fiscalizando que ese fallo se cumpla. O sea, da lo mismo que digan, ¿saben qué? No pueden descargar ningún tipo pongamos carbón, no pueden descargar carbón, qué sé yo. Da lo mismo porque eso es solo papel. Acá lo hacen todos los días sin importarle absolutamente nada, porque no hay nadie designado para que fiscalice que ese fallo se cumpla. Y no es casualidad, yo creo. Ahora, lo más grave también es que se está apelando a esta resolución, no solamente las empresas involucradas, sino también el Ministerio del Medio Ambiente. Que eso es lo que a mí en lo personal me llama más la atención. Porque acá estamos entonces viendo para qué lado está jugando el ministerio que debería proteger el ambiente, el medio ambiente y a las personas que viven en las comunidades que hoy son denominadas como zonas de sacrificio, que recordemos Copilla, Mejillones, Huasco, Coronel y Puchuncaví, ¿cierto? Bueno, creo que hay un poco más. Oye, perdón, ese término zona de sacrificio no deberíamos permitirlo, güey. O sea, ¿por qué lo aceptamos la primera vez, güey? Es muy doloroso, porque acá finalmente seguimos viendo que mientras grandes empresas termoeléctricas que son avaladas y apoyadas por los gobiernos de turno, que era lo que hablábamos anteriormente, porque para que puedan existir tiene que haber un permiso estatal detrás de esto, siguen personas y comunidades enteras viéndose afectadas su salud, su calidad de vida, el crecimiento de sus hijos. Le modificas su sistema completo en consecuencia de un sistema que, como bien decían ustedes, es obsoleto, es contaminante, es ineficiente, es costoso y está generando mucha destrucción. Ahora, ¿cuál era la explicación, Mike, que nosotros acá, antes de empezar el programa, la encontrábamos casi irrisoria? Porque ellos dicen, no, pero si esta varazón es como un hecho aislado más o menos, porque hubo movimiento del mar, entonces al final se arrastra todo esto hacia la orilla, pero finalmente todo este carbón suele estar en el fondo del océano. Claro, entonces, de los peces enlazados. Como que de ahí surgió. Sí, estaban parrillando. El problema es cuando llega a la orilla, pero que esté en el fondo del océano no es problema. Tú dijiste, Monty, tampoco se puede. Tú dijiste un hecho aislado. Que básicamente esa explicación que indigna. Siempre. Yo acá tengo una tabla de la Fundación Terram, que hizo una tabla justamente de registro de varamiento de carbón en la playa Ventanas. Esta tabla es del año 2009 al 2019. El 2009 se registraron 4 varamientos. 2010, 7. 2011, 13, 2012, 16. Vamos. Va subiendo esto, 2000 para no saltar latero. Le ha ido bien, parece. Partieron 2009 con 4, el 2017 iban en 131, 2018 146, 2019 185. ¿No tendríamos que ir para el otro lado? Tendría que ser para el otro lado. A lo que va justamente lo que decía Monty, son vecinos que además no ven la luz. Porque partieron en 4, que ya es terrible, y hoy día ya llevamos más de 80 este año. O sea, es impactante cómo hay una comunidad completa que está en completo abandono del Estado, en completo abandono de este gobierno, del gobierno anterior, porque los tienen como unas zonas de sacrificio. Sí. Esto es como, deja pegarme una quiebra, esto es como Thanos en Los Vengadores. Muy bien, Lo que tiene es que vi el universo completo. Muy bien, Mark. Tenemos que eliminar a la mitad, justamente. Esa mitad se sacrifica para que la otra mitad pueda seguir viviendo con un chasquido. Eso es lo que están haciendo hoy día. Ya, pero mira, fíjate. Vi una película. A propósito de eso, te luciste. Acá en el libreto hay algo que lo miro y no puedo creerlo, que está en el Mercurio de Valparaíso del año 1957, que es, para que usted entienda nomás, es como, vamos a hacer algo, bien, pero le va a hacer mal a la gente, chao. Pero fíjate que al final somos más los que van a ganar que los que van a perder. ¡Vamos nomás! Y que dice así. Atención, es un comunicado. Esto es un comunicado estatal, así nomás. 1957, 17 de julio. Dice, los vecinos deben mirar este problema de contaminación, etcétera, etcétera, con ánimo patriótico. Bueno, me van a perdonar el saludo, pero chúbenlo. Sí. Y aceptar algunos sacrificios. De otra manera, no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país.
Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso, güey. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve, algunos tienen que mojarse y cada nuevo edificio le quita el sol a alguien. Pero nadie pensaría, por eso, en paralizar la construcción. Le digo a la gente, desde el año 2021-1957, que por fin y demasiado tarde, todo eso que usted menciona con respecto a los problemas pluviales y de los excesos de construcción, como por ejemplo en la pobre comuna de Ñuñoa, sí se está comenzando a determinar como una problemática de fondo. Lo que parecía, oye, pero en realidad todos se benefician, una mayoría versus unos pocos que van a tener que pagar el pato. Hoy día están todos pagando el pato. Entonces esto, hoy día, vale callampa. ¿Sí? Y la verdad es que si usted quiere decir, ¿dónde partió esto? Acá. ¿Sabes qué? Que alguien pensó que esto era una buena idea. ¿Sabes qué? Hay una cosa, esto es un pensamiento muy personal. Nosotros no tenemos respeto por el mar. No hay respeto porque, digamos las cosas como son, el mar le pertenece a 7 familias, mira todo lo que pasó en el caso Corpesca. Bueno, no deberíamos tener hambre. Claro, no te importan los pescadores artesanales y este nivel de contaminación no solamente tiene que ver con la zona de sacrificio y con la industria, sino que tiene que ver con nosotros mismos, porque me parece que el tema que decía antes Alfate respecto a la reciclaje y todas esas cosas, puedes poner un pequeño granito. Sin embargo, me parece que la contaminación que hay en el mar no es solamente provocada por la industria, sino también por nosotros. Hay un video en Twitter que está dando vuelta de un pescador artesanal que saca un congrio, una corvina, un congrio para filetearlo. Ahí lo pueden ver, lo voy a revisar más tarde. De hecho, le mandé el video y encuentra en el estómago de la corvina una lata de cerveza. O sea, perdón, del congrio. Bueno. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar yo rápidamente con eso? Primero, si se comió la lata es porque posiblemente no está encontrando el alimento necesario en esa zona. Y eso tiene que ver con la contaminación. Y segundo, la necesidad de sobrevivir lo lleva a tragarse una lata de cerveza para que después ese congrio, que es pescado, fileteado y se abre para consumo humano. Entonces, me parece que acá, en la parte del mar al menos, está el problema de todos, porque no muchos contribuyen. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Rodrigo Farías, que lleva por años haciendo una cruzada para limpiar las playas, y creo que ayer en el sitio de Ladera Sur veía una fotografía de él con un palo y te diría que eran por lo menos 200 mascarillas las que tenía ahí. La nueva contaminación que afecta a las playas. Entonces, insisto, la zona de sacrificio, sin duda, hay que parar lo que pasa con la industria, pero también es responsabilidad personal de todos nosotros. He dicho. Muy bien, vamos a revisar, atención, casos, sí, son emblemáticos de cómo la contaminación está afectando tu vida. Nos vamos a varios casos justamente en Quintero, de cómo está afectando a la comunidad, una comunidad que está abandonada, en completo abandono del Estado, del gobierno. Vamos a ver personas con mareo, personas con desmayo, cómo está el nivel del cáncer justamente en esa zona. Colegio completo. Después de esta pausa seguimos haciendo Así Somos. Ya estamos de regreso junto a ustedes, vamos a seguir hablando de cambio climático y también de impacto medioambiental, pero antes de eso, atención a este consejo: mochilas que dan color a tus días, accesorios de moda en este invierno que te acompañan a todos lados. Los puedes encontrar, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. Miren esas imágenes, qué hermosas, para darle un poquito de vida al invierno. Y ahora sí continuamos con este tema tremendo que ocurre en Quintero. Y mira, justamente en junio de este año la Cámara de Diputados aprobó el cierre de las termoeléctricas de aquí al 2025 en un proyecto de ley que prohíbe la instalación y el funcionamiento de termoeléctricas en nuestro país, que actualmente son 27. Esto es lo que estamos viviendo en Quintero, Mike. Tú nos hablabas de casos emblemáticos que han ocurrido hace muchos años ya en esa zona denominada, como bien decía Alfate, tristemente como zona de sacrificio. Algunos de esos hitos los revisamos ahora. Vamos a revisar justamente. Vamos entonces. Mira, acá tenemos de hecho en el año 2000, yo mi memoria es pésima con los números, dice, en el año 2000 la terminal de asfaltos e hidrocarburos Cordec derramó 17.000 litros de hidrocarburos en el mar, y ese mismo año la autoridad sanitaria prohibió la venta y cultivo de moluscos debido a los altos niveles de arsénico que estaban justamente en los peces. O sea, además, Alfate, afecta todo lo que tiene que ver con la economía del sector. Absolutamente. Mira, si nos vamos un poco más adelante, 2011, escúchenme, aquí ya, esto me recuerda a la película Erin Brockovich, ¿cierto? La cual Julia Roberts ganó el Oscar, basado en un hecho real. Sí. En el año 2011, 40 alumnos de la escuela de la Greda fueron hospitalizados con signos de intoxicación. La escuela tuvo que ser clausurada y reubicada.
¿Cuándo ocurrió esto? 2011, mismo año, donde la empresa ENAP derramó 38.000 litros de petróleo en la bahía. Ojo, que aquí hay diferencia en los datos que vamos a entregar más adelante, porque esos son los datos oficiales. ¿Y saben qué? Estamos acá. Digamos las cosas como son. Si quiere, póngale un 0 más y apuesto a que ni siquiera se equivoca. ¿Sabes qué? A mí me parece que el tema medioambiental, lamentablemente a nivel de Estado, va a pasar a ser importante a partir de del próximo gobierno. Anteriormente a eso no nos vamos a enfrentar a alguien con una política clara respecto a estas cosas. Sin embargo, me hago una pregunta: si el 2025 tienen que cerrar todas estas empresas, ¿qué va a pasar con esa? Me imagino que habrá un plan para que una población que ha vivido durante los últimos 60 años, ese ha sido su ingreso, toda la gente que vive en esas zonas de sacrificio trabajan en esa industria. Me imagino que tienen un plan ya establecido para que esa gente no se debieran. Yo quiero imaginarme que sí, tengo claro que no. Es que el empresario puede que no quiera, ese es el problema. No es que no me refiero a empresario, me refiero a que si el Estado dice perfecto, vamos a cerrar esta zona de sacrificio, acaba esta industria. Eso. Ya, viven 300 personas trabajan ahí, que viven ahí. ¿Cuál es el plan para ellos? ¿Cuál es el plan para ellos? Porque si tú trabajaste toda tu vida en la misma empresa, no tienes las herramientas que tienen todas, además de la contaminación del cuerpo, para poder buscar otro tipo de trabajo. ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque en la zona de sacrificio no solamente está la situación de la industria, que cuando se va, sino que cuando la industria se va, esa va a seguir siendo una zona de sacrificio, económica y ambientalmente. Entonces, ¿cuáles son los planes adelante? ¿Vamos a tratar de limpiarla en tantos años? ¿Pero tú crees? No, yo creo que no hay ningún tipo de proyección. Ya. Y perdón, creo que el 2025 van a seguir y van a decir, tal como dijimos hace 4 años, en 4 años más lo hacemos. Así que en 4 años más lo vamos a hacer. 2029. El 2025 le van a echar la culpa al gobierno anterior y al gobierno que no lo tenía que cumplir. Oye, otra cifra: entre agosto y octubre del 2018, 1.553 niños y niñas, adolescentes fueron atendidos por síntomas de intoxicación. Bueno. Justamente, o sea, estamos hablando, si no tienen un plan para el bienestar inmediato, actual de las personas que viven en esas zonas industriales, no quiero decir zonas de sacrificio, ¿qué van a tener un plan para el futuro? O sea, en el fondo es como lo que decía esa nota pagada probablemente del Mercurio del 1950 y tanto, del Mercurio del Paraíso. Tienen que sacrificarse algunos en pro de beneficios del resto. Sean patriotas, esa es la mentalidad que tienen ellos. ¿Y sabes lo que más duele? Que esa mentalidad lamentablemente sigue muy arraigada 60 años después. Entonces eso es lo que también tiene que cambiar. Tiene que haber una reconversión laboral y tiene que cambiar la visión hacia el bienestar de la comunidad completa, no solo de unos pocos. ¿Sabes lo que yo no quiero que cambie? ¿Qué? Este panel. Es que lo pasamos tan bien, chiquillos. Bienvenidos al FATE. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a su casa. Ustedes también nos encontramos mañana. ¿Mañana sí? ¿Quieren mañana? Ya, a eso a las 12:30. ¿Mañana también? Me parece perfecto. Sí, pues también. 12:30 horas en otro capítulo de Así Somos. Chao, chao. Nos vemos.